Audio 38. Buenas noches. En esta serie de audios seguimos analizando el texto de la denominada LUC, que se va a someter a referéndum en marzo del año 2022, de este año. Recuerden ustedes que el referéndum es obligatorio y los que quieren que la LUC se derogue, o sea que los artículos de la LUC no continúen, colocarán la papeleta del sí. Y los que quieren que la LUC continúe vigente, como viene estando vigente desde hace más de un año, colocarán la papeleta del no o colocarán un sobre vacío, o sea, ninguna papeleta en el sobre. Eso electoralmente se considera un voto en blanco y el voto en blanco suma al no. En los audios anteriores yo leía el texto de la LUC y en algunos de ellos comparaba con el texto anterior y hacía ver las diferencias entre el texto nuevo y el texto anterior. A partir de este audio y por algunos audios más, voy a utilizar una técnica nueva, digamos, en la metodología mía, no nueva en el sentido de la palabra, sino en lo que he utilizado en estos audios, y es ver, porque me parece más informativo el método nuevo, es leer el artículo de la LUC y de la página oficial de los organizadores del referéndum, que recuerden que es el PIC-CNT, algunos movimientos sociales y el Frente Amplio que se sumó tardíamente a la campaña, pero no fue el que tuvo la iniciativa original, tienen una página oficial. La página oficial significa que da la opinión objetiva, por decirlo de alguna forma, del movimiento que está contra la LUC, sin perjuicio de que haya cientos o miles o decenas de personas que den su opinión sobre cada artículo. Entonces a mí me parece que va a enriquecer la información que yo doy leer el artículo y compartir con aquel que me haga el honor de escuchar el audio con la lectura del artículo, cuál es la crítica al artículo, y esa crítica al artículo es lo que motiva, lo que fundamenta o lo que justifica que ese artículo esté sometido al referéndum. Es decir, de los 460 artículos que tiene la LUC, los organizadores del referéndum seleccionaron 135 que les pareció inconveniente, o sea que sobre el resto no tienen nada que decir, les parece conveniente, y en la página oficial dicen cuál es la inconveniencia de ese artículo. Entonces a mí me parece que va a sumar a la reflexión no solamente que uno transmita el texto, sino que transmita cuál es el inconveniente que ese artículo tiene. Y luego cada una de las personas que escuchen el audio podrán juzgar libremente y racionalmente si la crítica que se le hace o la inconveniencia que se pretende demostrar o que se muestra es realmente de peso tal que justifique su eliminación del sistema jurídico uruguayo, o sea, que deje de regir, porque hasta el día del referéndum, recuerden que la LUC está rigiendo. Y si la papeleta del sí no suma la mayoría absoluta de los votos el día del referéndum, la LUC continuará su vigencia. Hasta ese día va a regir, y todo lo que se haga al amparo de la LUC hasta el día del referéndum y hasta que la Corte Electoral proclame el resultado del referéndum va a estar vigente, y lo que se hizo en el interín, o sea, lo que se hizo en prácticamente 2 años de vigencia de la LUC, mantiene toda su vigencia. Es decir, lo que está hecho, lo que se hizo al amparo de la norma, no se deshace. El que cambió de compañía telefónica
el que adoptó a una persona, a un niño, a una niña, el que celebró un arrendamiento sin garantía, etcétera, 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 esos derechos, esas acciones se mantienen, porque la ley está vigente. La ley deja de estar vigente cuando la ley es derogada. Por lo tanto, si el referéndum de marzo del 22 triunfa la opción del sí, la LUC será derogada y de ahí en adelante el texto que la LUC incorporó al derecho uruguayo deja de regir, no rige más, desaparece. Hay que tener en cuenta también que si alguno de esos artículos a su vez derogó un artículo ya vigente, el artículo que estaba vigente antes de la LUC, o sea, el texto del artículo anterior a la LUC, no reaparece, no resucita, para usar un término religioso, sino que simplemente la LUC derogó el texto que estaba vigente hasta que se aprobó la LUC, y ahora el referéndum deroga el texto que le dio la LUC. Por lo tanto, la situación queda sin reglamentación jurídica. Voy a poner un ejemplo. En el Uruguay existe la legítima defensa o la defensa legítima del año 34, en el Código Penal del 34. Eso luego tuvo algunas modificaciones, pero el instituto existe. La LUC hizo una derogación tácita del texto de la legítima defensa del Código del año 34 por un nuevo texto. Cuando un texto sustituye a otro texto sobre la misma materia y el texto nuevo es incompatible con el texto anterior, lo que sucedió ahí fue que el texto nuevo derogó tácitamente al texto anterior. Si hoy el texto nuevo es derogado, no reaparece el texto anterior. Es decir, el texto anterior no resucita, porque ya fue derogado por la LUC, es decir, ya fue eliminado por la LUC. Y lo que es eliminado no cobra vida nuevamente, a no ser que se presente un proyecto nuevo y se apruebe un nuevo texto. Eso es así. Por lo tanto, si triunfa la LUC, si triunfa el referéndum, no es que se vuelva al concepto de legítima defensa que existía antes del concepto de legítima defensa que dio la LUC, sino que el concepto de legítima defensa desaparece del derecho uruguayo. Por lo tanto, no hay más legítima defensa. Eso hay que tenerlo claro, porque cuando una norma deroga otra norma y luego esa norma que derogó la anterior es derogada, la primer norma no vuelve a regir. Por ejemplo, la ley 14.219 derogó todo el sistema de arrendamientos uruguayos. Si la ley 14.219, que rige actualmente prácticamente en su totalidad, fuera derogada, no se vuelve al régimen anterior a la ley 14.219. Nos quedamos sin régimen de arrendamiento normado, digamos, en normas, en derecho positivo. Eso sería importante que te lo tengan en cuenta. Ahora, ese problema se va a plantear si gana la papeleta del sí. Si no, no se va a plantear, porque ¿por qué se va a plantear un problema si el referéndum no triunfa? Y si ganara la papeleta del sí, el que tiene que resolver cuál es el efecto del referéndum, es decir, qué normas quedan derogadas y desde cuándo, es la Corte Electoral. Porque la Constitución le da competencia a la Corte Electoral. La Corte Electoral está integrada por 9 ministros. Ahora, ninguno de los 9 ministros puede pronunciarse antes del referéndum sobre los efectos derogatorios. O sea, ningún ministro puede responder esta pregunta que hago yo: ¿cuál es el efecto del referéndum? Porque si un ministro respondiera a la pregunta, estaría prejuzgando, es decir, estaría dando una opinión jurídica antes que el hecho suceda. Y si da una opinión jurídica para cualquiera de las opciones
o para cualquiera de las soluciones, o sea, cualquiera sea su opinión, ese hecho de haber dado su opinión jurídica antes que un hecho suceda, lo invalida, le impide resolver el tema luego que el hecho suceda. Por lo tanto, esta pregunta que hago yo, de cuál es el efecto de la derogación, podrán opinar sobre ellas todos los uruguayos, menos los ministros de la Corte, porque si un ministro de la Corte da una opinión, luego no puede resolver la pregunta. Es lo mismo que pasa en el Poder Judicial. Cuando una persona inicia un juicio, al iniciar el juicio, el juez no puede decir qué opina respecto al resultado del juicio. Tiene que esperar que el juicio termine para que, terminado el juicio, él dé su opinión, que va a ser su sentencia. Si un juez expresara durante el proceso de un juicio cuál va a ser el resultado del juicio, ese juez prejuzgó, o sea, dictó un juzgamiento antes de tiempo y le va a impedir a ese juez continuar frente al juicio. Eso me parece que es importante que la población se informe y por eso dedico este audio a ese tema. Muchas gracias.